Como parte de la segunda video tenemos el esquema de traducción. A ver, siguiente. Como introducción tenemos que el esquema de traducción es el componente fundamental que define la inteligencia operativa de un compilador. En el diseño de software base no basta con una herramienta reconocida. La estructura de un lenguaje es imperativo que sea capaz de interpretar su intención lógica. Exploraremos cómo se construye este mecanismo formal que actúa como el tejido conectivo entre la sintaxis estática y la ejecución semántica dinámica. El esquema de traducción no es simplemente un paso adicional en la compilación, sino un marco conceptual que permite a los ingenieros definir los lenguajes con comportamientos complejos y predecibles. Analizaremos cómo definiciones dirigidas como la sintaxis y los esquemas de traducción proporcionan el rigor matemático necesario para transformar el código fuente en un producto ejecutable, que sea fiel al algoritmo original planteado por el programador. A lo largo de esta presentación profundizaremos en la mecánica de los atributos, las acciones semánticas y la generación de representaciones intermedias. El objetivo es que al finalizar se comprenda el esquema de traducción, que es la receta lógica que permite que el compilador no se lea el código, sino que entienda qué debe de hacer con él, garantizando la integridad de los datos y la eficiencia del control del hardware de destino. Como tenemos la brecha entre el pensamiento y máquina, en la computación moderna se enfrenta a un desarrollo de traducción masiva. La disparidad entre los modelos mentales humanos y la realidad física de los procesadores, mientras que un programador razona mediante abstracciones de alto nivel como objetos, promesas o recursividad. El CPU opera estrictamente con señales eléctricas binarias y ciclos de instrucción atómicos. Esta brecha no es solo de lenguaje, sino de paradigma, donde la flexibilidad del pensamiento humano debe encontrarse con la rigidez matemática de la lógica de circuitos. El esquema de traducción surge como la solución de ingeniería a este problema, funcionando como un motor de isomorfismo semántico. Su función es garantizar que cada constructo de alto nivel sea mapeado a una secuencia de operaciones de bajo nivel sin que se pierda la intención original. Este proceso requiere una comprensión profunda de cómo los datos se transforman a través de las capas de abstracción, asegurando que el estado del programa se mantenga consistente incluso cuando cambia radicalmente de representación visual y estructural. El esquema de traducción es el puente definitivo que convierte la creatividad algorítmica en la realidad física. Sin este mecanismo estaríamos limitados a programar en lenguajes de bajo nivel, propensos a errores, sacrificando la productividad por la cercanía al hardware. Gracias a estos esquemas de traducción podemos desarrollar sistemas complejos de manera escalable, confiando que el compilador preservará íntegramente la semántica del algoritmo a través del proceso de transformación formal y verificado. Siguiente, por favor. En el contexto histórico de la evolución es que para valorar el estado actual del esquema de traducción debemos observar su evolución desde la precariedad técnica de los años 40. En los inicios de la traducción era un proceso físico y manual, donde los programadores configuraban interruptores o tarjetas perforadas directamente en código máquina. No existía una separación entre el diseño, el programa y su ejecución, lo que convertía cualquier corrección en un proceso logístico y agotador, y extremadamente limitado por la capacidad del hardware de la época. La revolución de los lenguajes de alto nivel en los años 50, como Fortran a la cabeza, introdujo la necesidad de procesos de traducción automatizados, aunque inicialmente estos eran sistemas ADC, HOC y poco flexibles. El gran salto cuántico se dio en las décadas de los años 1960 y los 70, cuando la informática se encontró con la lingüística formal de Noam Chomsky.
La adaptación de la notación Backus-Naur permitió que los lenguajes se definieran mediante gramáticas matemáticas, asentando las bases para la traducción. Fuera un proceso predecible y automatizable por primera vez en la historia. Hoy en día vivimos en la era de los compiladores modulares y potentes, donde los esquemas de traducción dirigidos por la sintaxis con el estándar absoluto hemos pasado la intuición artesanal a la rigurosidad científica, lo que permite que incluso lenguajes experimentales o de dominio específico puedan ser creados con herramientas que garantizan la seguridad y la optimización. Esta historia es un recordatorio de que la abstracción es la herramienta más poderosa y el esquema de traducción es su máxima expresión técnica. Como siguiente, las fases del proceso de traducción. El proceso de compilación es una cadena de suministro de información donde cada fase añade una capa de valor y comprensión del código original, que comienza con el análisis léxico, que actúa como filtro primario, convirtiendo el flujo de caracteres brutos en toques con significado. Posteriormente, el análisis sintáctico agrupa estos tokens en estructuras jerárquicas, validando que la gramática del programa sea correcta, pero que el esquema de traducción en el que empieza a dotar de vida a estas estructuras muertas. Es crucial a entender que el esquema de traducción no es una fase lineal aislada, sino una inteligencia transversal que opera principalmente durante el análisis semántico y la generación de código. Mientras el parser construye el esqueleto del programa, el esquema de traducción inserta las acciones necesarias para validar tipos de datos, gestionar el alcance de las variables y comenzar la síntesis del código objeto. Es la forma donde la forma del código se encuentra con su función, transformando un árbol estático en un flujo de instrucciones operativas. Finalmente, la fase de generación de código que utiliza la información recopilada por el esquema de traducción para producir el ejecutable final. Si la coordinación del esquema, las fases previas solo tendrían una visión fragmentada del programa. El esquema actúa como el arquitecto que supervisa cómo el análisis de la descomposición del código se convierte en síntesis en la creación del ejecutable, asegurando que el resultado final sea eficiente, seguro y sobre todo una representación exacta de la lógica de negocio deseada. Al siguiente. ¿Qué es un esquema de traducción? Se define un esquema de traducción como una gramática independiente del contexto CGB, aumentada en acciones semánticas y atributos. Las definiciones dirigidas por la sintaxis son especificaciones de alto nivel que asignan reglas matemáticas a las producciones gramaticales para calcular valores de atributos. Estas definiciones permiten razonar sobre el significado del lenguaje sin preocuparse inicialmente por los del orden exacto de ejecución, proporcionando una base sólida para el diseño del lenguaje. Por otro lado, los esquemas de traducción son implementaciones prácticas que especifican el orden en que se deben ejecutar las acciones semánticas dentro de la gramática. Al embeber fragmentos de código operativo directamente en las reglas de producción, por ejemplo, entre símbolos o al final de una regla. El CDT, que es el esquema de traducción, dicta al compilador cuando debe de realizar tareas como insertar un nombre en la tabla de símbolos o emitir una instrucción de salto. Esta distinción es vital, ya que mientras hace el esquema de traducción hace el cómo y el cuándo. El uso de estas definiciones formales permiten que el desarrollo de compiladores sea una tarea de ingeniería predecible y modular al separar la lógica de traducción de la estructura gramatical, que se puede modificar el comportamiento de un lenguaje o añadir nuevas funcionalidades sin tener que rediseñar todo el sistema. Esta formalidad lo que permite que herramientas modernas generen automáticamente grandes partes de un compilador a partir de una especificación formal, reduciendo drásticamente el tiempo de desarrollo y los errores humanos. Dale siguiente.
Para esto tenemos los atributos y el flujo de información semántica. La información dentro de un esquema de traducción se propaga a través de nodos en el árbol sintáctico mediante el uso de atributos, que tenemos como primero son los atributos sintetizados, que son aquellos cuyos valores se calculan a partir de los atributos de los nodos hijos en un árbol de análisis. Estos son ideales para las tareas de evaluación accedente, como determinar el valor final de una expresión aritmética, una vez que sus operandos han sido procesados, permitiendo que la información suba desde de las hojas hasta la raíz. Por otro lado, tenemos los atributos heredados, fluyen de arriba hacia abajo o lateralmente entre hermanos dentro del árbol. Estos son fundamentales para transmitir contextos y restricciones desde las estructuras superiores hacia las inferiores. Un ejemplo clásico es la propagación del tipo de dato en una declaración múltiple de variables. El tipo definido al inicio de la línea debe heredarse a cada uno de los identificadores que le sigue para asegurar que el compilador reserve el espacio de memoria adecuado para cada uno. El diseño correcto del flujo de atributos es lo que separa a un compilador eficiente a uno que sea problemático. Un esquema bien estructurado debe evitar las dependencias circulares donde un atributo depende de otro, a su vez depende del primero, lo cual haría imposible la traducción. Dominar el equilibrio entre atributos sintetizados y heredados. Permite implementar lenguajes con reglas de alcance complejas y sistemas de tipos robustos, garantizando que cada parte del programa tenga acceso a la información que necesita en el momento preciso. ¿Al siguiente? También tenemos las acciones semánticas, que es el motor de la traducción. Las acciones semánticas son los componentes activos del esquema de traducción, representados por fragmentos de código que el compilador ejecuta durante el reconocimiento de una reproducción gramatical. Su responsabilidad es que desde la validación de tipos y la gestión de la tabla de símbolos hasta la detección de errores que la sintaxis por sí sola no puede ver, como el uso de variables no inicializadas, son el mecanismo que asegura que el programa no solo sea gramaticalmente correcto, sino lógicamente coherente. Una de las funciones más críticas de estas acciones es la generación de código intermedio, como, como el código de 3 direcciones o los cuádruplos. Esta representación es una versión simplificada y universal del programa, libre de las complejidades del hardware específico, lo que permite realizar optimizaciones avanzadas antes de bajar al lenguaje de máquina. Las acciones semánticas son las encargadas de traducir las estructuras complejas como bucles o llamadas a funciones a esta secuencia lógica de operaciones atómicas. Además, las acciones semánticas gestionan el flujo de control dinámico mediante técnicas como el backpatching, que esta técnica permite al compilador dejar huecos en las instrucciones de salto cuando el destino aún no ha sido procesado y volver más tarde para rellenar esas direcciones una vez que la información esté disponible. Este nivel de sofisticación en lo que permite que el código objeto final sea no solo correcto, sino altamente eficiente, optimizando los saltos y el acceso a la memoria para un rendimiento superior. Al siguiente. Más allá de los compiladores tradicionales, tenemos las aplicaciones modernas. Las aplicaciones de los esquemas de traducción se extienden mucho más allá a los lenguajes de programación tradicionales como C++ o Java. En el desarrollo web, por ejemplo, los motores de navegadores como V8 en Chrome o SpiderMonkey en Firefox utiliza esquemas de traducción extremadamente optimizados para interpretar y ejecutar JavaScript en milisegundos. Sin esta tecnología, las aplicaciones web modernas que usamos a diario serían lentas, inestables e incapaces de manejar la complejidad de las interfaces interactivas actuales. En el mundo de manejo de datos,
Los motores de base de datos utilizan esquemas de traducción para procesar consultas SQL. Cuando un usuario escribe una consulta declarativa en el motor, la traduce en un plan de ejecución físico compuesto por operaciones de álgebra relacional optimizadas. En este proceso implica convertir una intención lógica de alto nivel en un flujo de lectura y escritura en un disco sumamente eficiente, demostrando que la teoría de compiladores es el pilar invisible sobre el que descansa el procesamiento de información a gran escala. También los esquemas de traducción son esencialmente en el desarrollo de lenguajes de dominio específico de SL para la inteligencia artificial y ciencia de datos, así como en herramientas de análisis estático de seguridad. Estas herramientas traducen el código fuente a modelos formales para buscar patrones de vulnerabilidad como desbordamientos de buffer o modelos o inyecciones de código. Al siguiente. Tenemos las ventajas y desafíos. Al evaluar el uso de esquemas de traducción, la ventaja más destacada es la formalización rigurosa del significado del lenguaje. Al tener una base matemática, el comportamiento del compilador es predecible y puede ser verificado formalmente. Esto facilita enormemente el mantenimiento y la extensión del compilador. Si se desea añadir una nueva característica al lenguaje, solo es necesario definir su gramática y sus acciones semánticas asociadas, integrándose de manera natural con el resto del sistema. El diseño de estos esquemas conlleva desafíos técnicos considerables. La complejidad aumenta exponencialmente con gramáticas extensas o ambiguas, donde las acciones semánticas pueden interactuar de manera imprevistas, provocando errores difíciles de rastrear. Además, la depuración de estas acciones es una tarea ardua, ya que el desarrollador debe rastrear el estado interno del compilador, mientras este reconoce el árbol sintáctico, lo que requiere herramientas de diagnóstico especializadas y un conocimiento profundo de la teoría. Se debe buscar un equilibrio entre la potencia del esquema y su simplicidad. Un esquema demasiado complejo puede ralentizar la compilación y consumir recursos excesivos, mientras que un demasiado simple puede limitar las capacidades del lenguaje. La clave está en diseñar esquemas que sean eficientes y modulares, permitiendo que el análisis y la síntesis se realicen en la menor cantidad de pasadas posible, optimizando así el ciclo de desarrollo de software y el rendimiento del ejecutable final. Como siguiente. Como conclusión, hemos visto que el esquema de traducción es la pieza maestra que dota el propósito de las estructuras sintácticas de un lenguaje. Es el componente que permite que la gramática debe ser una simple lista de reglas de escritura para convertirse en un motor de transformación semántica. Al combinar gramáticas formales con el flujo inteligente de atributos y acciones operativas, logramos que la lógica humana se comunique de manera efectiva con el poder del procesamiento de la máquina. La síntesis de todo proceso que es el código objeto es el resultado de un viaje de comienzo con una idea abstracta y término de instrucciones binarias ejecutables. El esquema de traducción garantiza que este viaje sea seguro, coherente y eficiente. Y esto sería todo por este tema. Y continuamos con el siguiente tema, que es la tabla de estímulos y direcciones. Como este tema es el pilar fundamental que sostiene la infraestructura de datos de cualquier compilador profesional. En el desarrollo de software base, estas estructuras actúan como el sistema nervioso central que permite al compilador organizar, interpretar y asignar recursos físicos a cada uno de los identificadores que componen un programa. Sin esta gestión interna, la traducción de código fuente a binario sería una tarea caótica y propensa a errores fatales de coherencia. Se explorará que estas tablas permiten que el compilador pase de la lectura superficial en un nombre a la gestión profunda, a una entidad lógica que se analizará los mecanismos que transforman etiquetas como una variable X en ubicaciones físicas concretas en la memoria RAM
asegurando que el programa no solo se ejecute, sino que haga una forma estable, segura y eficiente. A lo largo de esta presentación de este tema, desglosaremos desde el contexto histórico hasta las implementaciones modernas basadas en la estructura de datos y de alto rendimiento. Como objetivo es proporcionarles una visión integral de cómo se mantiene la integridad semántica de un programa a gran escala, permitiendo que la abstracción del programador se encuentre con la realidad física del hardware sin fricciones ni pérdidas de información. Dale siguiente. Como evolución histórica de las tablas de símbolos, que ha sido un largo camino desde de los inicios de la informática en la era del lenguaje máquina puro de los años 40, los programadores no contaban con el lujo de usar nombres que debían memorizar y escribir direcciones físicas, manuales en binario o hexadecimal. Cualquier error mínimo en una dirección resultaba en un colapso del sistema o en una corrupción de datos críticos, convirtiendo la programación en un ejercicio de contabilidad física extremadamente arduo y limitado. Con la aparición del lenguaje tablador, se introdujeron las etiquetas simbólicas, marcando la primera gran abstracción sobre el hardware. Esto permitió a los humanos usar palabras cortas para representar ubicaciones de memoria, pero la gestión seguía siendo estática y muy ligada a la arquitectura del procesador. Fue con el auge de los lenguajes de alto nivel en los años 60 cuando se surgió la necesidad imperativa de estructuras formales capaces de manejar una cantidad masiva de nombres y tipos y ámbitos de manera automática y transparente para el desarrollador. En la actualidad, en los compiladores modernos, las tablas de símbolos y direcciones son componentes sofisticados o indispensables que utilizan algoritmos avanzados para garantizar la velocidad y seguridad. Hemos pasado de la gestión manual propensa al error humano a sistemas automatizados que pueden manejar millones de identificadores en milisegundos. Esta evolución refleja la esencia misma de la ingeniería de software, la creación de herramientas que absorban la complejidad técnica para permitir la creatividad humana que se enfoque a la resolución de problemas lógicos superiores. El siguiente. Los identificadores en el lenguaje del programador. Para un programador, un identificador es una etiqueta como significado, una forma de dar intención al código mediante el nombre de variables, constantes y funciones que reflejan su propósito lógico. Son las piezas de construcción de la lógica de negocios. Para el compilador, un identificador es una entidad compleja que requiere una definición técnica rigurosa que va mucho más allá de su representación textual. Desde la perspectiva de diseño de compiladores, un identificador representa una promesa de datos o comportamiento. El compilador debe de clasificar cada nombre según su tipo, si es un entero o un objeto, su categoría, si es una variable local o es una función global, y su visibilidad. La gestión de estos identificadores es lo que permite implementar conceptos avanzados como la sobrecarga de métodos o el polimorfismo, donde el mismo nombre puede tener diferentes significados según el contexto técnico en lo que se utilice. Los identificadores son el nexo entre el pensamiento humano y la organización técnica. La tabla de símbolos es la encargada de capturar esta información y convertirla en una firma única que el compilador utilizará en todas sus funciones de análisis y generación. Entender cómo los identificadores se transforman de simples cadenas de texto en entradas estructuradas con metadatos es el primer paso para comprender la arquitectura interna de las herramientas de desarrollo que usamos a diario. El siguiente. La tabla de símbolos y la base de datos interna del compilador. La tabla de símbolos es, en esencia, la base de datos maestra del compilador durante el tipo de traducción. Es una estructura de datos centralizada y dinámica que almacena información exhaustiva de cada identificador declarado, su nombre, su tipo de datos, su ámbito de validez y otros atributos específicos como el valor constante o la firma de parámetros de una función. Es el registro oficial de quién es quién dentro del programa.
garantizando que cada referencia a un nombre sea coherente con su declaración. Para garantizar la eficiencia, la tabla de símbolos suele implementarse utilizando tablas hash de alta velocidad o árboles de búsqueda balanceados. Esto es crítico porque en proyectos de gran escala el compilador debe realizar miles de inserciones y búsquedas por segundo. Una implementación ineficiente aquí podría convertir la compilación de un sistema operativo a un motor gráfico en un proceso de horas, demostrando que la elección de la estructura de datos correcta es fundamental para el rendimiento del software base. Además de almacenar datos, la tabla de símbolos actúa como un mecanismo de seguridad, proporciona la información necesaria para realizar el análisis semántico, permitiendo al compilador verificar que no esté utilizando variables sin declarar o que no estén realizando operaciones ilegales entre tipos incompatibles. Es el que da la integridad lógica del código, asegurando que contribuyan sea intermitente, consista antes de que se intente generar una sola línea de código de máquina. A la siguiente, importancia de las tablas de símbolos en el proceso de compilación. La verificación semántica detecta variables de declaración, tipos irregulares y llamadas incorrectas a funciones antes de la ejecución. La eficiencia de compilación que permite búsquedas rápidas en reanalizar el código fuente en cada fase del compilador y la integración entre fases proporciona información común, análisis léxico, sintáctico, semántico y la generación de código. Dale, siguiente. Proceso dinámico de la generación de tablas semánticas. La tabla de símbolos no es una estructura estática que se crea en una sola vez. Es un componente dinámico que evoluciona conforme el compilador recorre el código fuente. Se construye inicialmente durante el análisis léxico y sintáctico, donde se capturan los nombres y sus estructuras básicas. A medida que el análisis progresa hacia la fase semántica, la tabla se enriquece con estos detalles técnicos como el desplazamiento de memoria, calculados y la validación de tipo, convirtiéndose en una entidad madura y completa. Dale siguiente. La tabla de direcciones del símbolo a la memoria física. Mientras la tabla de símbolos se encarga de la identidad y lógica de los datos, la tabla de direcciones se encarga de su ubicación física y definitiva, su misión de traducción, las abstracciones simbólicas en direcciones concretas de memoria que el hardware puede entender y gestiona los diferentes segmentos de la memoria, el segmento de código, el segmento de datos estáticos para constantes, la pila para variables lógicas y el heap para la asignación dinámica de objetos. El siguiente. La relación entre la tabla de símbolos y la tabla de direcciones. La tabla de símbolos proporciona el significado lógico, tipo de dato, categoría y ámbito de cada identificador. La tabla de direcciones traduce esta información a direcciones concretas de memoria que, que, que se utilizan durante la ejecución y la consulta simultánea durante la generación de código. El compilador consulta ambas tablas para producir instrucciones correctas y coherentes. Al siguiente. Impacto en la calidad del software y compiladores reales. El software más fiable, las tablas bien construidas reducen errores en tiempo de ejecución y mejorando la estabilidad del programa. Optimización de código. Los compiladores modernos usan estas tablas para reorganizar memoria, eliminar variables necesarias para mejorar el rendimiento. La depuración y mantenimiento. Las herramientas de depuración dependen de estas tablas para mostrar el estado de variables y su ubicación en memoria. Siguiente. Y como conclusión tenemos que los identificadores duplicados en un mismo ámbito, uso de símbolos fuera de un ámbito de validez, asignación incorrecta de direcciones de memoria, conflictos entre nombres de programas complejos, y tenemos que la tabla de símbolos y las direcciones son el corazón del compilador, garantizan coherencia semántica, gestión eficiente de memoria y software fiable. Dominar estas estructuras es esencial para diseñar compiladores robustos y programas
correctos, eficientes y seguros. Y bueno, ya como último tema de esta serie de exposiciones, tenemos lo que es el manejo de errores semánticos, el cual es un punto clave en un compilador. Para dar una pequeña introducción, esta presentación habla sobre cómo los compiladores detectan, reportan y se recuperan de diversos errores, los cuales van más allá de la gramática, sino que son, por así decirlo, errores de significado. En esta parte tenemos de que el desafío de los errores. ¿Por qué? Porque en la compilación la sintaxis define la forma del código y su estructura gramatical, pero la semántica define su significado. Por ejemplo, un programa puede estar perfectamente escrito desde el punto de vista gramatical y aún así ser completamente absurdo desde el punto de vista lógico, ya que un código es sintácticamente válido por la estructura del código si es que sigue todas las reglas gramaticales del lenguaje, así como el analizador sintáctico no puede detectar ningún problema. Sin embargo, semánticamente es inválido, ya que podría ser de que un ejemplo de multiplicar una variable booleana por un entero. Eso recalcando parte de la exposición de mi compañero Medel, ya que la sintaxis es inválida, pero el significado es absurdo. No, la sintaxis es válida, pero el significado es absurdo, ya que el compilador debe detectar este tipo de errores para poder realizar diversas rutinas para resolverlos. Tenemos el por qué es tan difícil. Los errores semánticos son más complejos de detectar, ya que no porque no dependen de las reglas gramaticales fijas, sino por el contexto y la lógica interna del programa. Esto nos conviene, ya que en un reto único para el diseño de los compiladores es poder detectar estos dichos errores. Tenemos principalmente tres, los cuales son dependencia del contexto, la cascada de falsos errores y el árbol semántico. Como primera parte, la dependencia del contexto es que, a diferencia de los errores sintácticos, los semánticos dependen del estado del programa en un momento dado, ya que variables existen de diversos tipos y que tienen un scope donde se encuentran, mientras que la cascada de falsos errores es un error único semántico, el cual puede desencadenar en una cascada de errores secundarios, haciendo que el programador depure problemas los cuales en realidad no tienen una explicación lógica original, sino que fueron derivados de una acción de un error anterior. Y finalmente el árbol semántico, la cual es la salida teórica del análisis semántico, es un árbol semántico, donde cada una de estas ramas se adquiere un significado correcto y listo para la generación de un código intermedio y así poder realizarlo. Tipos de errores y dónde se detectan. Tenemos principalmente 4 tipos de errores, los cuales son léxicos, sintácticos, semánticos y lógicos. Los errores en un compilador se clasifican según la fase en el proceso en el que ocurren o en el que son detectados. Y conocer esta jerarquía es fundamental para diseñar diversos compiladores. Como primera parte tenemos que los léxicos son detectados por el analizador léxico y son de tipo de identificadores inválidos, caracteres especiales y demás. Mientras que los sintácticos son detectados por el analizador sintáctico, como lo son paréntesis desbalanceados, falta de puntos y comas, guiones, etc. Y por su parte, los semánticos son detectados por el analizador semántico, las cuales son las variables no declaradas de tipo incompatibles, como lo puede ser cualquier variable que no hayamos ¿cómo se dice? Declarado anteriormente en el código, mientras que los lógicos son detectados en un tiempo de ejecución. Estos se derivan en bucles infinitos, por ejemplo, o una lógica incorrecta. En cada fase, el compilador actúa como una capa de defensa o protección para el filtrado de las diferentes categorías de los errores antes de que el código pueda llegar a ejecutarse.
Los errores semánticos más comunes son principalmente 4, los cuales son identificadores no definidos, operandos incompatibles, declaraciones incorrectas y asignación de constantes. ¿Esto por qué? Porque los errores son especialmente peligrosos porque el código parece estar correcto y siempre nos ha pasado que a simple vista lo vemos correcto, pero el compilador semántico debe descubrir las inconsistencias que se tienen dentro de la lógica detrás de la estructura de nuestro código. Principalmente los identificadores no definidos son al usar una variable antes de declararla, un compilador no puede asignar ni tipo ni dirección de memoria o algo que no existe en una tabla de símbolos. Esto más que nada nos ha pasado muchas veces que utilizamos una variable que ni siquiera está declarada o que no hemos puesto aún, y sin embargo este es un tipo de error. Las declaraciones incorrectas, ya que solemos llamar a una función un número o un tipo de parámetros distintos al de su definición original, le cambiamos el nombre, le agregamos cosas, y esto rompe el contrato de la interfaz que se tenía anteriormente registrado. Los operandos incompatibles son principalmente el intentar sumar, por ejemplo, una string con un número, ya que sabemos que esto es completamente inválido. Y sin embargo, los tipos de datos no son compatibles con el operador utilizado para finalmente asignación de constantes. Este tipo de error es usar principalmente una constante en el lado izquierdo de una asignación, ya que se viola directamente con la inmutabilidad del valor definido por el programador. Pasamos a la manera de guardar la información. Esta es la tabla de símbolos. ¿Qué es una tabla de símbolos? Una tabla de símbolos es una estructura de datos central que el compilador consulta y actualiza constantemente durante el análisis semántico para garantizar la coherencia del programa, que principalmente almacena los nombres del identificador, los tipos de datos y el alcance. Dentro del nombre del identificador, el nombre de la variable, función o tipo es de tal y como fue declarado en el código fuente, mientras que el tipo de dato suele ser un entero, flotante, booleano o una cadena, siendo necesario para poder verificar la compatibilidad entre dichos operadores, mientras que el alcance o el scope es determinar en qué parte del programa es válido el uso de los identificadores declarados o no. Algunas estrategias del manejo de los errores semánticos son que no todos los compiladores manejan los errores semánticos de la misma manera, ya que la elección de estrategias impacta directamente a la experiencia del desarrollador. Como en esta parte tenemos 4, las cuales son determinar el primer error, detectar todos en una pasada, la recuperación y la parte de informar y suprimir. Como primera estrategia tenemos que detenerse al primer error. Es simple para implementar, pero ineficiente, ya que oculta todos los demás problemas del programa. La segunda estrategia es detectar todos en una sola pasada. Esto es más complejo, ya que proporciona una visión más completa, pero el programa corrige múltiples errores a la vez, mientras que la recuperación en todos los métodos específicos diseñados para cada tipo de error semántico permite continuar con el análisis de una forma más inteligente que las anteriores. Sin embargo, la cuarta forma, la de informar y suprimir, notifica al programador del error y evita generar un código ejecutable a partir de programas semánticamente inválidos. Esto es una serie de estrategias, sin embargo, todos las hemos utilizado en algún momento. El árbol semántico. ¿Qué es el árbol semántico? El árbol semántico es la representación jerárquica del programa donde cada nodo porta no solo una estructura, sino un significado además de ello. Es la transformación clave del análisis semántico sobre el árbol sintáctico previo utilizado, ya que el árbol sintáctico al semántico ocurre un análisis el cual toma el árbol sintáctico generado por el parser y lo enriquece. Esto asignando a cada uno de sus nodos su tipo, su alcance y su operación semántica correspondiente. Tenemos principalmente 4, los cuales son árbol sintáctico de entrada, es generado por el parser y representa únicamente la estructura gramatical. En la segunda parte es consultar a la tabla de símbolos, se verifican los tipos, scopes y declaraciones de cada nodo, mientras que en el árbol semántico de salida cada nodo tiene un significado completo y está listo para la generación del código.
La importancia de tener un buen manejo de errores es que a nivel de un compilador se manejan los errores semánticos, determina directamente su valor como herramienta de desarrollo. ¿Esto por qué? Porque en un buen sistema de manejo de errores se transforma la experiencia del programador a una manera más simple, ya que se tiene más rápida la depuración, se previene el código inválido y se tienen mejores manejos de errores por pasada. Los mensajes y claros y contextuales reducen el tiempo que se tiene que implementar para desarrollar o corregir errores dentro de un código. El suprimir y generar un código a partir de programas semánticamente incorrectos evita que los errores sean más costosos en el tiempo de ejecución, y además de ello un compilador robusto detecta múltiples errores en una sola compilación. Esto hace que el proceso de corrección sea más eficiente. Y por último, en la parte de la conclusión tenemos que el manejo de los errores semánticos no es un detalle opcional, sino que es el pilar fundamental para la construcción de los compiladores. Esto es de bastante interés, ya que la comprensión del lenguaje, las estructuras de la detección y el compilador son tres fases las cuales tenemos que verificar constantemente, ya que la comprensión del lenguaje requiere modelar no solo la gramática, sino la lógica y los contratos implícitos de cada construcción del lenguaje de programación, mientras que las estrategias de detección hacen que la elección de la estrategia de manejo determina la calidad de los mensajes del error y la capacidad del compilador para poder seguir analizando fallo tras fallo. Mientras que un compilador que maneja bien los errores semánticos no solo rechaza un código inválido, sino que es como una guía hacia nosotros como programadores, ya que se hace la corrección y actúa como un mentor didáctico. Esto sería todo por parte de las exposiciones de los temas. Además de ello, nos aseguramos de realizar nuestros documentos a mano y sería todo. Muchas gracias.